A principios del siglo XV, la súbita expansión de los turcos otomanos por los Balcanes puso en alerta a las monarquías europeas, que veían como la amenaza musulmana crecía sin aparente oposición. La imparable marcha turca fue sin embargo obstaculizada por una nueva e inesperada figura que había aparecido en el lejano oriente. Timur, pretendido heredero del mismísimo Gengis Khan, había levantado un enorme imperio asiático y se abalanzaba ahora sobre los territorios turcos. Timur se enfrentó al sultán otomano en 1402, aniquilando sus fuerzas. La derrota del odiado enemigo turco se expandió rápidamente por Europa, que celebró el acontecimiento con júbilo. Hasta tal punto fue sonada la victoria de Timur que el monarca castellano, Enrique III, preparó una embajada cuyo objetivo sería alcanzar Samarcanda, la lejana capital de Timur, y conocer mejor a ese desconocido rey oriental. Ruy González de Clavijo fue el líder de la expedición diplomática, que partió del puerto de Santa María, llegó a Roma y alcanzó Constantinopla. Tabriz fue la primera parada dentro de los territorios bajo el gobierno de Timur, pero aún les quedaban cientos de kilómetros. El viaje no estuvo exento de dificultades, pues los agentes turcos amenazaban constantemente a la expedición. Finalmente, tras más de un año de durísimo viaje, llegan a Samarcanda, donde son agasajados por la corte del gran líder asiático. Timur aceptó de buen grado los regalos ofrecidos por los castellanos y estos disfrutaron de una visita a la magnífica ciudad que Timur había levantado en medio de Asia. Sin embargo, Timur se mostraba excesivamente ocupado organizando nuevas invasiones como para atender los objetivos diplomáticos de la expedición. El objetivo con el que Clavijo había partido desde Castilla, la consecución de una alianza militar frente a la amenaza turca, estaba realmente lejos de ser viable, dada la lejanía entre ambos poderes y la imposibilidad de coordinación. Mientras los castellanos regresaban a Castilla, Timur, que contaba ya con 70 años, perdió la vida preparando su expedición más ambiciosa, la conquista de China. Tras su muerte, su imperio se disolvió con la misma velocidad en que se había construido. Este esquema de rápido ascenso y caída había sido una dinámica común en la historia de los imperios de las estepas. La inexistencia de una estructura administrativa firmemente establecida y la dependencia de alianzas tribales muy personalistas suponía que la formación de un imperio unificado solo pudiese lograrse bajo el mando de algún líder fuerte y carismático. La lealtad que este personaje conseguía infundir en sus allegados dependía de la continuidad de las campañas militares y el éxito que éstas cosechasen. En las profundidades del Heartland, pocos son los casos en la historia en los que un líder de estas características fuese capaz de unificar bajo su único mando las múltiples tribus que incansablemente preferían guerrear entre ellas. Las pocas ocasiones en las que esto sucedió, las comunidades que habitaban el Rimland fueron testigos de la furia de aquellas hordas. Mackinder afirmaba que la historia de Europa había sido la historia de esos contactos con las mareas humanas que de vez en cuando emanaban del Heartland. Como hemos visto, el clima en el Heartland no es propicio para la agricultura debido a las temperaturas extremas y la escasa pluviosidad. Las estepas, sin embargo, acogían a comunidades cuya base económica era la ganadería y que no estaban asentadas en un lugar concreto, sino que se desplazaban junto a sus reses. La domesticación del caballo había sido lograda precisamente en aquellas tierras hace más de 5000 años. Estas comunidades aprovecharon la ventaja militar que suponía la caballería para extenderse por Europa, Persia e India, llevando consigo las lenguas indoeuropeas que hoy son mayoritarias en esas regiones. La llegada de los indoeuropeos desencadenó la formación de grandes imperios, especialmente el persa y los grandes reinos de la India. Ya adentrados en la Edad Antigua, las hordas nómadas amenazaban a los imperios que florecían en el Rimland, a los márgenes de los grandes ríos de la llanura china o del mar Mediterráneo. El gran Ciro, fundador del imperio persa, que gobernaba sobre territorios tanto dentro del Heartland como del Rimland, acabó sus días combatiendo a las tribus nómadas, lideradas por la reina Tomis, una figura que llegaría a ser conocida en Grecia y que dio pie a las leyendas de las Amazonas. Estos pueblos de las estepas, como los escitas y los masagetas, fueron fuente de fantasía para los griegos, hasta que Alejandro Magno, tras destruir el imperio persa, los encaró personalmente cuando se lanzó a la conquista de los territorios de Bactria y Sogdiana. Aunque consiguió derrotarlos, Alejandro evitó adentrarse en Asia Central y prefirió formar alianzas con estos pueblos. De aquellos tratos, Alejandro conseguiría una esposa, la princesa Roxana. En el otro extremo del Heartland, Qin Shi Huang, primer emperador y unificador de toda China, ordenó la construcción de una enorme muralla que mantuviese a raya a los Xiongnu, jinetes nómadas de las estepas, que habían sido una amenaza para las comunidades agrícolas desde tiempos inmemoriales.
A la muerte del emperador, un líder llamado Touman conseguiría reinar sobre la confederación Xiongnu y amenazar seriamente la frontera china. 600 años después, Atila, líder de una heterogénea horda compuesta por hunos, pero también por otros pueblos turco-mongoles, eslavos y germanos, llevaría al Imperio Romano cerca del colapso. Aunque Atila sería finalmente derrotado en el año 451 después de Cristo en la batalla de los Campos Cataláunicos, la convulsión que sus hordas generaron desencadenó un efecto dominó en el movimiento de numerosos pueblos germánicos que acabaría por rematar el Imperio Romano Occidental y dar inicio a la Edad Media. Todos estos episodios quedan realmente empequeñecidos si los comparamos con la enorme convulsión que se gestó entre las tribus mongolas en el siglo XIII. En 1206, tras años de guerras y luchas contra miríadas de tribus, Temujin es coronado como rey de todos los mongoles y toma el título de Genghis Khan, que significa Príncipe Universal. Tras esto, la expansión de su imperio alcanzó las tierras de las tribus túrquicas, como los uigures. No tardaron en ser víctimas de la horda mongola los estados de China y Asia Central, que a pesar de ser estados más complejos y contar con ciudades defendidas por murallas, no fueron rival para Genghis Khan. El imperio Jin del norte de China cayó en manos mongolas y Pekín fue saqueada. Los corasmios de Asia Central fueron también conquistados por los jinetes nómadas. A la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio mongol se extendía desde el Caspio hasta el Océano Pacífico. Pero el imperio continuó extendiéndose. Batu Khan, nieto del conquistador, lanzó sus ejércitos contra Europa. Los principados rusos se rendían o eran completamente destruidos. En 1239, la ciudad de Kiev, centro comercial y político de los eslavos orientales, es sometida a una devastación de la que jamás se recuperaría. Tras esto, los ejércitos húngaros, polacos y alemanes son también destruidos. La muerte del gran Khan Ogodei y la consecuente lucha por el poder entre los posibles herederos del imperio fue la única distracción que salvó a Europa de su posible destrucción. En 1258, los mongoles arrasan Bagdad, uno de los principales centros económicos y culturales del mundo musulmán. El califa, el máximo líder espiritual del Islam, murió aplastado por los cascos de las monturas mongolas. La ciudad es arrasada hasta convertirse en meras ruinas. En el otro extremo del mundo, la dinastía Song, que gobernaba el sur de China, había evitado por el momento la conquista mongola. Sin embargo, tras años de guerra, Kublai Khan, nieto del conquistador, somete a los Song y unifica China bajo una nueva dinastía por él creada, la dinastía Yuan. A finales del siglo XIII, el imperio mongol había conquistado y devastado grandes áreas por toda Eurasia y su dominio se extendía desde Budapest hasta Hong Kong. El Heartland se encontraba prácticamente unificado bajo un solo poder, así como grandes áreas del Rimland. Curiosamente, el único intento de los mongoles de adentrarse en el creciente exterior acabó en dos catastróficos desastres cuando las flotas que se disponían a invadir Japón fueron devoradas por el mar. La enorme convulsión que supuso la conquista mongola dio paso a un clima de mayor estabilidad y permitió el restablecimiento de las rutas comerciales que unían Europa con Oriente. Bajo esta Pax Mongólica, comerciantes como Marco Polo pudieron hacer grandes viajes y conocer de más cerca tierras de las que solo habían oído hablar por leyendas. La ruta de la seda, que se conocía desde los tiempos de los romanos, vivió un momento de esplendor. En tiempos de Marco Polo, la ruta partía de la próspera ciudad de Venecia, pasaba por Constantinopla hasta alcanzar Oriente Medio, introduciéndose en el Heartland a través de la meseta iraní. Continuaba bordeando el desierto de Taklamakan y la cordillera de Tian Shan, hasta alcanzar el llamado Corredor de Exi, una ruta que los chinos consiguieron limpiar de tribus nómadas y que se consideraba la entrada a China desde el oeste. La ruta no solo desplazaba hombres y mercancías, sino también ideas. El nestorianismo, una rama del cristianismo considerada herética en el Imperio Romano, se extendió por grandes espacios de Asia Central y en el siglo VIII existían importantes comunidades cristianas en la China Tang, que habían utilizado la ruta de la seda para penetrar en Extremo Oriente. Un camino parecido sería el que en tiempos contemporáneos tomaría el sabio Bodhidharma para introducir en el Extremo Oriente el budismo Zen. La ruta de la seda sirvió así para el intercambio de objetos e ideas entre lugares muy alejados entre sí, pero dependía de las fuerzas militares que pudiesen asegurar el camino a los mercaderes. Cuando los imperios del Rimland se debilitaban, la ruta se tornaba peligrosa e impracticable. Es posible que la apertura de nuevas rutas comerciales fuera la causante de un nuevo desastre que sufrió Asia y Europa a principios del siglo XIV. Si antes la muerte se cernía sobre Europa a lomos de los caballos de las estepas, ahora lo hacía llevada por las ratas. La peste negra, el gran mal de su tiempo, alcanzó Europa proveniente de Asia Central, se llevó por delante